Comencemos a ver estructuras de sólidos relacionadas con las estructuras de empaquetamiento compacto. Y empecemos por los más simples, los metales. Muchos sólidos metálicos presentan estructura de empaquetamiento compacto u otras estructuras de alto número de coordinación. Miremos acá en la tabla periódica, todos estos que tienen un hexágono marcadito significa que estos metales en fase sólida tienen estructura hexagonal compacta, que es una estructura de empaquetamiento compacto. Luego estos cuadraditos me están indicando que tienen estructura cúbica compacta, que sería la cúbica centrada en las caras, que es una estructura de empaquetamiento compacto. Y el resto de ellos tienen cúbicas centradas en el cuerpo. Todas ellas son estructuras donde es bastante eficiente el empaquetamiento. En estas dos de acá es el máximo empaquetamiento posible, pero esta acá tiene un empaquetamiento también bastante importante. HCP y CCP, que sería hexagonal y cúbico compacto, tienen número de coordinación 12 y ocupan un 74% del espacio. La cúbica centrada en el cuerpo, si bien no es tan compacta porque tiene un número de coordinación igual a 8, también ocupa un 68% del espacio. O sea que en este caso los átomos, las esferas de los átomos metálicos están bastante compactadas también. ¿Por qué se compactan muchos los átomos metálicos cuando están formando sólidos metálicos? Porque el enlace metálico es no direccional. Entonces la mejor forma de que se solapen los orbitales para generar bandas y generar el enlace metálico es que se apelotonen, se empaqueten lo más compactamente posible y por lo tanto la gran mayoría de los metales tienen este tipo de estructuras. El empaquetamiento acá es tan eficiente que en general los sólidos que se generan son los más densos que se conocen. Por ejemplo, el osmio tiene una densidad de 22,61 gramos por mililitro, o sea que un litro de osmio pesa 22,610 kilos, una densidad altísima, y eso refleja el hecho de que están los átomos muy empaquetados, están ocupando un volumen pequeño y una masa grande está ocupando un volumen muy pequeño. Analicemos ahora sólidos no metálicos cuya estructura esté relacionada con las estructuras de empaquetamiento compacto. Muchas estructuras, principalmente la de los sólidos iónicos, pueden entenderse como un arreglo compacto de aniones con los cationes ocupando huecos octaédricos o tetraédricos. Como yo ya les había dicho, muchas estructuras pueden entenderse suponiendo que los aniones son esféricos que se empaquetan como en un empaquetamiento compacto y que los cationes, que son mucho más chicos, van a ocupar o bien huecos octaédricos o bien huecos tetraédricos o ambos tipos de huecos. Esto no quiere decir que los aniones estén tocándose. El empaquetamiento puede llegar a expandirse sin cambiar la estructura y por lo tanto la vamos a poder entender muy fácilmente a partir de una estructura de empaquetamiento compacto. Muchos sólidos pueden tener el mismo tipo de estructura y esto es muy beneficioso para aprendernos las estructuras de los sólidos. Si yo conozco la estructura de 8 o 10 sólidos claves, digamos tipos, hay muchos otros sólidos que tienen estructuras similares. Por ejemplo, la estructura de la sal de roca, que es el cloruro de sodio, lo que está acá más con negrita es lo que corresponde al nombre del sólido que se está dando aquí. Si nosotros sabemos describir la estructura del cloruro de sodio, bueno, exactamente la misma estructura tiene el bromuro de potasio, yoduro de rubidio, el cloruro de plata, bromuro de plata, etcétera, etcétera, etcétera. Si conocemos, por ejemplo, la estructura de la perovskita, que es el titanato de calcio, también vamos a conocer la estructura del titanato de estroncio, del circonato de plomo, etcétera, etcétera, porque todos estos tienen la misma estructura. O sea que sabiendo la estructura de algunos sólidos, a eso lo podemos extender y conocer la estructura de muchísimos otros sólidos. ¿Cómo es entonces la estructura del cloruro de sodio? También llamado sal gema, sal de roca y halita por los geólogos. Su estructura se puede imaginar como iones cloruros dispuestos en un empaquetamiento compacto, una cúbica centrada en las caras, y los iones sodio ocupando todos los huecos octaédricos. Miremos aquí en esta celda unidad. Los verdes son los cloruros. Tenemos uno en cada vértice de los cloruros y uno en el centro de cada
cara. La mejor representación sería esto, uno en cada vértice y uno en el centro de cada cara. Es como que los cloruros están empaquetados de forma compacta, formando una celda cúbica centrada en las caras. Y los huecos octaédricos, acuérdense que había uno por cada lado, los huecos octaédricos ocupados por los sodios y el hueco octaédrico que está en el centro de la celda unidad, ahí está bien, en este caso no se lo puede ver. Miren de qué manera sencilla se puede entender entonces la estructura de la celda unidad o la estructura cristalina del cloruro de sodio. Cuando uno saca las cuentas del número de coordinación, ahora cuando tenemos dos tipos de iones, por ejemplo aniones y cationes, si uno calcula el número de coordinación del anión está dado por los cationes vecinos más cercanos y viceversa. El número de coordinación del catión está dado por los aniones vecinos más cercanos. Miremos ahí que tenemos un catión. El número de coordinación es 1, 2, 3. Tenemos 4 cloruros en un plano, uno por encima y otro por debajo. Justamente este está en un hueco octaédrico. Tenemos 4 acá. Cloruros en un plano, uno por encima y otro por debajo. El número de coordinación ahí es 6 para el sodio. Y si sacamos la cuenta para el cloruro vamos a encontrar lo mismo. Este cloruro tiene 1, 2, 3, 4 sodios en un plano, un sodio por debajo y nos falta un sodio por arriba acá que sería la celda que sigue. Y entonces el número de coordinación del cloruro también es igual a 6. Muchas veces en los libros van a encontrar coordinación 6,6 porque tanto el anión como el catión tienen el mismo número de coordinación. Otro sólido con esta estructura, ya les dije, cloruro de litio, bromuro de potasio, etcétera, etcétera, etcétera. Y no es necesario que este punto de red sea un anión monovalente y que este sea un catión monovalente. Miremos en el caso del óxido ferroso, acá tenemos hierro 2 y oxígeno 2 menos, o sea que el hierro 2 vendría a ser las veces del sodio y el oxígeno 2 menos vendría a ser las veces del cloruro. Y más aún, el punto de red no tiene que ser monoatómico, también este complejo acá, fíjense, el catión es todo esto, el catión es un complejo de cobalto, hexacoordinado con amoníaco y el anión es un complejo de talio hexacoordinado con cloro. Este queda menos 3 y ese queda más 3. O sea, todo esto haría el punto de red que corresponde a los aniones y todo esto haría el punto de red que corresponde a los cationes. Entonces, la estructura de un sólido que parece ser muy complicada como la de este sólido, aquí se la puede entender fácilmente si uno conoce las estructuras de empaquetamiento compacto. Y vamos un poco más allá todavía. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos que en una estructura de empaquetamiento compacto teníamos un hueco octaédrico por cada esfera? Bueno, acá tenemos justamente un sodio ocupando cada uno de los huecos octaédricos, o sea que vamos a tener un sodio por cada esfera que sería un cloruro. Eso respeta la fórmula mínima de estos sólidos. Veamos la estructura ahora de la blenda de zinc o esfalerita, que es el nombre del mineral que le dan los geólogos, es el sulfuro de zinc. Los aniones sulfuro forman una celda cúbica centrada en las caras, o sea que esto es empaquetamiento cúbico compacto, y los cationes zinc ocupan la mitad de los huecos tetraédricos en este caso. Entonces, los sulfuros serían los verdes, en los vértices y uno en cada cara para hacer una cúbica centrada en las caras. Y recuerdan que por cada esfera había dos huecos tetraédricos. Si los zinc ocupan todos los huecos tetraédricos, tendríamos el doble de zinc que de sulfuros. Entonces los cationes zinc tienen que ocupar la mitad de los huecos tetraédricos. Tenemos un hueco tetraédrico acá arriba y otro en diagonal también arriba, y abajo tenemos dos huecos tetraédricos ocupados abajo que estarían formando una línea perpendicular a estos dos de acá. Si quieren podemos ir a ver un poquito este video donde quizás se observe mejor la estructura. Es lo que tenemos acá. Y ahí se va a rotar un poco. Los amarillos serían los sulfuros y los azules serían los zinc. Miren que los
zinc están ocupando posiciones tetraédricas. Acá estos son los vértices de un tetraedro de acá arriba. Tenemos 2 arriba en diagonal y 2 abajo en una diagonal cruzada respecto de los otros dos casos. Volvamos entonces a lo que estábamos viendo recién. La representación en coordenadas 2D se puede ver bastante fácilmente. Los sulfuros, aquí esto es 0 y 1, o sea que hay uno en el vértice de abajo y hay otro en el vértice de arriba. Recuerden que es como que estamos mirando la celda, en este caso desde arriba. Lo mismo para este vértice, este y este. Después, en una cara tenemos también otro sulfuro a mitad camino entre la base y la parte superior. Por eso tenemos acá un medio. Entonces tenemos un medio ahí también. O sea que es un típico caso de una celda cúbica centrada en las caras para los verdes, para los sulfuros. Y para los zinc están en los sitios tetraédricos. Acá está a 1/4 desde la base y acá también a 1/4 desde la base. Estos dos están en diagonal así y estos están más arriba, más saliendo hacia la pantalla, digamos, a 3/4 desde la base y a 3/4 desde la base. El 1/4 acá no está ocupado, el 1/4 acá no está ocupado, el 3/4 acá no está ocupado y el 3/4 de acá no está ocupado. Por eso la mitad de los sitios tetraédricos están ocupados, lo que hace que tengamos una fórmula mínima que sea 4, 4 o 1 a 1, igual cantidad de zinc que de sulfuros. Y para ver el número de coordinación, el del zinc se ve fácilmente porque el zinc está en el centro de un hueco tetraédrico. Estos serían los 3 zinc que forman la base del tetraedro y ese sería, por ejemplo, el vértice del tetraedro. Ahí estarían en el centro, cada uno de los zinc está en el centro de un tetraedro. Es más difícil ver la coordinación de los sulfuros. Acá vemos que está coordinado a 2 zinc y le faltaría esto y esto que vendría acá arriba, un zinc acá y otro zinc por acá, y entonces tendríamos el número de coordinación 4. Prueben de trasladar esta celda unidad para arriba y van a ver que este sulfuro acá tiene 2 zinc más que están como vecinos más cercanos. Muchos otros sólidos tienen esta estructura de la blenda de zinc. Aquí hay algunos ejemplos. Pasemos a ver la estructura de la fluorita, que es el fluoruro de calcio. Los iones calcio, no los aniones, acá son los cationes, los que pueden ser imaginados como formando una estructura de empaquetamiento compacto, una cúbica centrada en las caras. Entonces los violetas serían acá los calcios, una cúbica centrada en las caras, y los fluoruros ocupan todos los sitios tetraédricos. Recuerden que hay el doble de sitios tetraédricos por esfera, por lo tanto eso nos lleva a la fórmula mínima que corresponde 2 flúor por cada calcio. El número de coordinación del fluoruro es igual a 4 porque cada fluoruro está en el centro de un sitio tetraédrico y el número de coordinación del calcio es 8. Miren acá, este calcio está coordinado a este fluoruro, este y este, los 4 que están por debajo, y faltarían los equivalentes a estos 4 que vendrían en la celda unidad de arriba, o sea que el número de coordinación del calcio es igual a 8. En este caso tenemos una coordinación 4, 8. Y acá tenemos ejemplos de otros sólidos con esta misma estructura de la fluorita. Llega el turno de la estructura de la antifluorita. Es muy fácil de entender, es el inverso de la estructura de la fluorita en el sentido que las ubicaciones de los aniones y los cationes se invierten. Acá son los aniones los que están formando una celda cúbica centrada en las caras y los cationes ocupando los sitios tetraédricos. Es el caso del óxido de litio. Los iones óxido, entonces, formando una celda cúbica centrada en las caras, son los verdes, y los cationes litios ocupando todos los sitios tetraédricos. Y acá la relación, entonces, va a ser litio 2 oxígeno. La coordinación en este caso va a ser 8, 4, y hay muchos otros sólidos que tienen esta estructura. Los sólidos que tienen fórmula en general M2X, donde M más 1 puede ser litio, sodio, potasio, rubidio, y X tendría que ser X2 menos, ion óxido, sulfuro, selenuro o telururo. Cualquier combinación de esto con esto genera la estructura de la antifluorita.
La estructura del cloruro de cesio ya no es más una estructura de empaquetamiento compacto. La relación de radios indica que el catión no puede estar en sitios octaédricos. El radio del cesio es demasiado grande como para ir a los sitios tetraédricos u octaédricos de un empaquetamiento compacto de esfera y por lo tanto la estructura es diferente. Acá la estructura se la puede entender fácilmente suponiendo que los aniones, los cloruros, configuran lo que sería una celda cúbica simple y el cesio va en el centro de esa celda cúbica simple. Como el cesio está dentro del cubo, todo este cesio pertenece a la celda unidad. Y para las cúbicas simples, acuérdense ustedes que como teníamos 8 vértices, pero cada uno de estos aportaba un octavo, en total acá para esta celda unidad se está aportando un solo cloruro. Por lo tanto, un cesio con un cloruro, eso satisface la fórmula mínima de este sólido. Hay muchos otros sólidos también con esta estructura, cesio X, donde X es cloruro, bromuro, yoduro y cianuro. X con talio, donde X es cloruro, bromuro, yoduro y cianuro. Y X con amonio, donde X es cloruro, bromuro o cianuro. Hasta ahora todas las estructuras que vimos corresponden a sólidos como los sólidos metálicos, los sólidos iónicos, donde las atracciones entre los átomos o iones no son direccionales. Por ejemplo, si tengo un catión, a un catión sodio le da lo mismo que un cloruro venga por arriba, venga por debajo, venga por el costado. La fuerza de interacción es exactamente la misma. Pero hay sólidos, principalmente sólidos donde los átomos forman enlaces covalentes, donde el enlace es direccional. Supónganse en el carbono diamante, cada carbono tiene hibridación sp3 y por lo tanto tiene que haber ángulos de 109 grados entre los átomos de carbono y no pueden cambiar esos ángulos, o como en el caso del carbono grafito, los ángulos ahí son de 120 grados porque la hibridación del carbono es sp2. De todos modos, si bien los enlaces ahí están direccionados y las esferas o los átomos no tienen la capacidad de acomodarse lo mejor posible para que se compacten lo más posible entre ellas, muchas estructuras de esos sólidos pueden entenderse también si uno entiende las estructuras de empaquetamiento compacto. Por ejemplo, el diamante, acá miremos la estructura del diamante, es igual a la estructura de la blenda de zinc, pero los carbonos ocupando las posiciones del zinc y de los sulfuros. Acá tenemos en los vértices y en los centros de las caras hay carbonos como si estuvieran formando una celda cúbica centrada en las caras y a su vez la mitad de los sitios tetraédricos ocupados por otros átomos de carbono. Todos los carbonos tienen número de coordinación 4 acá, tanto como lo tenían los sulfuros y como lo tenían los zinc en la blenda de zinc. Es exactamente la misma estructura. Miren cómo fácilmente uno puede entender la estructura del carbono diamante sabiendo las otras estructuras anteriores que vimos recién. Hay otros sólidos que tienen una estructura similar a la del diamante, por ejemplo, el carburo de silicio. Carbono y silicio están en el mismo grupo de la tabla periódica, los dos tienen propiedades químicas similares y el carburo de silicio tiene la misma estructura que el diamante. Eso hace que sea muy duro y se lo usa mucho para pulir porque es más barato que el diamante. Muchas veces esas estructuras complejas de sólidos pueden ser interpretadas a partir de estructuras más simples como las que ya hemos visto. Por ejemplo, el diamante, que es lo que vimos recién. La blenda de zinc tiene exactamente la misma estructura, pero en los sitios tetraédricos tenemos zinc y en los vértices tenemos los sulfuros. Y esta, que es el dióxido de silicio, uno lo puede suponer como una estructura tipo diamante, que serían los silicios en el caso de esta estructura, y entre cada silicio un átomo de oxígeno. Entonces, una estructura de un sólido que puede llegar a parecer bastante complicada se la puede entender fácilmente si uno conoce estructuras más simples, como las que vimos.
Otros ejemplos de estructuras más complicadas que se pueden entender fácilmente haciendo uso de lo que ya hemos visto son el cloruro de amonio y el dióxido de carbono sólido. El cloruro de amonio tiene la misma estructura que el cloruro de cesio, pero lo único, en lugar del cesio acá en el centro tenemos el catión amonio con los hidrógenos apuntando hacia los cloruros. Y en el dióxido de carbono sólido, las moléculas se disponen de acuerdo a una celda cúbica centrada en las caras, pero ahora cada punto de red es una molécula de CO2. Miremos que en los vértices hay una molécula y hay una molécula en el centro de cada cara. También vamos a ver, en algún momento vamos a utilizar representaciones mixtas de estructura. Acá, fíjense, esto es la estructura del cloruro de sodio, pero representadas algunas como esferitas, los cloruros y los sodios, pero también cuando uno quiere denotar si está un anión o un catión en un sitio octaédrico, en un sitio tetraédrico, también puede dibujarle el poliedro para mostrar cómo están ubicados esos puntos de red, esos aniones o esos cationes. Aquí tenemos varios ejemplos de representación de la estructura del cloruro de sodio, de la halita, de la sal de roca. Esto es lo que vemos normalmente, todo representado en forma de poliedro sería así. Acá hay una mezcla de poliedros con cubitos, acá todas las esferas más chicas que en este caso, para ver bien la disposición en el centro de la celda unidad, que acá no se puede ver muy bien, y esta es una representación en coordenadas 2D para indicar cuál es la posición de cada uno de los iones en el sólido.